Nosotros estamos contentos, ya hemos llegado al capítulo 4 de Colosenses, estamos disfrutando de esta serie de sermones expositivos basados en esta preciosa carta. Le hemos llamado a esta serie Una carta para los que están en Cristo. Y hoy vamos a continuar con un nuevo imperativo, una nueva instrucción en imperativo, una nueva orden que da el apóstol Pablo a estos hermanos en Colosas, derivados de esa preciosa doctrina que ha enseñado acerca de Cristo. Colosenses nos da una cristología extraordinaria, nos presenta a Cristo en toda su plenitud como el autor y consumador de nuestra fe, nos presenta a Cristo como cabeza de la iglesia, como el supremo de la creación, el supremo de entre los muertos. Utiliza esta frase, esta palabra tan llena de significado, el primogénito, que obviamente las personas que no conocen al Señor no logran entenderla adecuadamente, pero Jesucristo tiene esta centralidad absoluta, este señorío absoluto. La única cabeza de la iglesia es Él. Y derivado de toda esta doctrina maravillosa que aprendimos, en contraste con esta herejía que se pretendía infiltrar, no solamente en Colosas, también en Hierápolis y también en la Odisea, que eran las tres ciudades que tenían congregaciones en el valle del río Lico. Esta herejía prenóstica o protonóstica, como ya hemos explicado anteriormente, después de presentar a Cristo, luego refutar las ideas de esta herejía, comenzó Pablo a dar una serie de instrucciones muy enérgicas acerca de cómo vivir la vida cristiana, qué significa vivir la vida cristiana, cuál es el vestuario en esta analogía extraordinaria que nos presentaba Pablo de cómo debe ser el cristiano, graficándolo o ilustrándolo a través de un vestuario. Ya estamos ahora en la parte final con algunos imperativos. Y lo que viene ahora es el capítulo 4, versículos 5 y 6, en donde vamos a encontrar algunos imperativos evangelísticos. No sirve de mucho saber bien la doctrina, conocer bien la doctrina, entender quién es Cristo, saber cómo actúa Él, qué está haciendo hoy día, si eso no lo comunicamos. Es absolutamente un error guardarse para sí la palabra del Señor. La palabra del Señor debe ser comunicada, debe ser dada a conocer. En el sermón de la semana pasada nos enfocamos en la oración centrada en la Gran Comisión. Pablo nos muestra a través de esta carta que le envía a los colosenses cómo los colosenses debían orar por él, cómo los colosenses debían ser perseverantes en la oración y además debían estar orando no solo por ellos mismos, sino también por Pablo. En el versículo 3 del capítulo 4 les decía, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, decía también parte del versículo 4. Es decir, la oración tiene un rol importantísimo en nuestra vida, pero también debemos orar precisamente o focalizadamente o prioritariamente para que el Señor abra puertas para la evangelización. Y por eso, en el pasaje que viene a continuación, que es lo que nos corresponde hoy día, vamos a ver dos grandes imperativos evangelísticos, porque vamos a ver que la evangelización no es solo tarea para Pablo, no es solo tarea para los pastores, no es solo una tarea de los líderes, de los diáconos. Toda la iglesia debe estar absolutamente involucrada en la gran comisión. Y en primer lugar, nos vamos a detener aquí a leer el texto completo, los versículos 4 y 5, que dicen así: doy lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: andad sabiamente para con los de afuera,
redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí está, ese es el texto que nos toca abordar en el sermón de esta mañana. Y el primer imperativo evangelístico que vemos acá es que la evangelización exige una conducta sabia. Una conducta sabia. Vuelvo a leer el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Vuelve a usar Pablo esta palabra tan común en el Nuevo Testamento, que es la palabra andar. Esta palabra andar, peripateo en el griego, siempre se asocia con una cuestión de carácter conductual. Lo interesante acá es que está conjugada como un verbo en presente imperativo y también con voz activa. Esto significa que aquí tenemos un mandato: andad sabiamente para con los de afuera, andad, peripateite, andar ahora, en presente activo, ahora, no mañana, no ayer, andad de manera permanente, de manera continua, imperativamente, caminen, es decir, vivan o compórtense de una manera determinada. Ese es el sentido, esa es la fuerza con la que Pablo utiliza aquí el verbo andad. En la conjugación original que ésta tiene en el idioma griego, nos da un mandato. Caminen, compórtense de una manera sabia. Eso es tremendo. Y la palabra sabiamente acá es muy interesante porque está antecedida por la partícula en Sofía en griego, es decir, con sabiduría. Hay que andar con sabiduría, hay que comportarse sabiamente. Aquí la palabra sabiduría, en el griego, Sofía, es un sustantivo que nos sirve como una caracterización de esta manera de andar, de este comportamiento que se exige a un cristiano que conoce a Cristo, a un cristiano que ha nacido de nuevo. Es una característica particular, la sabiduría debe acompañar la conducta del cristiano. Y sabiduría acá significa utilizar conocimiento y experiencia con sentido común y discernimiento. Es muy interesante cómo Pablo entonces da esta orden a los colosenses. Compórtense sabiamente, es decir, compórtense permanentemente, continuamente, háganlo ahora mismo y manténganse así, añadiendo o utilizando conocimiento y experiencia, pero con sentido común y con discernimiento. Ese sentido, esa carga de esta orden es tremendamente necesaria porque es esencial en el evangelismo. Obviamente, un cristiano de por sí tiene que expresar la sabiduría teórica y práctica, bíblica y práctica que recibe de su formación, indudablemente en todo aspecto de la vida. Pero en particular Pablo señala que esta cualidad, esta característica de un cristiano genuino tiene que expresarse en su máxima dimensión cuando estamos relacionándonos con los de afuera. Esta frase, bien interesante también, los de afuera, se refiere a las personas no salvas. No es una manera despectiva de tratarles a los inconversos, sino una manera realista. Hablar de los inconversos como los de afuera no quiere decir que esté excluyendo a nadie de la familia de Dios, pero reconoce con tristeza que muchos se excluyen a sí mismos. La expresión los de afuera, entonces, no nace de una especie de marginación de los inconversos. Por el contrario, nace de un interés genuino por hacer que estén dentro. Ese es el sentido de la frase de Pablo acá, porque la orden es una orden para los cristianos genuinos. Compórtense con sabiduría, usen conocimiento, usen su experiencia, pero úsenla con discernimiento, úsenla de una manera adecuada
para el beneficio de los de afuera, de los que están afuera, de los que no tienen a Cristo en sus vidas, de los que no han nacido de nuevo, de los que no han oído el evangelio genuinamente predicado, de los que no han recibido la bendición de la salvación. La frase se refiere no a los que están afuera del templo o afuera de la cristiandad, sino a los que están afuera de Cristo y por lo tanto fuera de la salvación. Y aquí hay que tener en cuenta también que muchos que están dentro del templo están fuera de Cristo. Muchos que están dentro de la religiosidad llamada cristianismo no están dentro de Cristo también. Por lo tanto, no es marginar a los no evangélicos, a los no cristianos, a los de otras religiones. Por el contrario, es una orden para los cristianos, para que los cristianos nos comprometamos a comportarnos de una manera sabia, de una manera adecuada para alcanzar a esas personas que están perdidas, para alcanzar a los que están afuera y traerlos a Cristo. A los creyentes verdaderos, a los creyentes genuinos, a los creyentes nacidos de nuevo, Dios los ha trasladado al reino de su amado Hijo, como nos dice el propio Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 13, que ya hemos visto. Por eso están dentro. Estábamos fuera, pero ahora estamos dentro, en el reino de su amado Hijo. Estamos dentro del reino. Estamos dentro porque pertenecemos a la familia de Dios. Juan claramente nos dice, el Evangelio de Juan nos dice claramente, más a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, están dentro de la familia de Dios los que creen en el Señor Jesucristo, guardan sus mandamientos, viven para Él y han sido posicionados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Eso es estar dentro, pertenecer a la familia del Señor. Se cobijan en el redil del buen pastor. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y me siguen. Un cristiano nacido de nuevo está dentro del redil, no anda paseándose afuera. Y tienen entrada al lugar santísimo dentro del santuario de Dios, porque han resucitado con Cristo y su vida está escondida con Cristo en Dios. Eso significa entonces estar dentro o estar fuera. En cambio, y esta es la parte triste, los incrédulos, al estar bajo el dominio de las tinieblas, están fuera del reino, están fuera del redil, están fuera de la casa, están fuera de la familia de Dios, porque no han resucitado con Cristo ni participan de su vida. El Señor Jesucristo incluso era bastante categórico cuando, por ejemplo, la famosa parábola del sembrador, que le da origen al eslogan de nuestra iglesia, Somos Buena Tierra, hizo una distinción bastante clara. Cuando anunció la parábola de manera genérica, cuando dio esta metáfora tan bonita, se la dio a todo el mundo. Pero luego a los que estaban dentro de la casa, es decir, solo a sus discípulos, les dio la interpretación de la parábola. ¿Qué significa esto? Que hay ciertos beneficios que son exclusivos para los que están dentro. Hay unos privilegios para los que están dentro. Hay unas bendiciones especiales para los que están dentro. Por lo tanto, también hay una obligación para los que están dentro. Hay un imperativo ético para los que están dentro. Hay una orden clara de Dios. Compórtense correctamente cuando estén con los de afuera. Compórtense sabiamente cuando estén con los de afuera. No imiten sus malas prácticas. No traten de ganarse el favor actuando como pecadores, hablando como pecadores. Cuando estén con los de afuera, compórtense sabiamente, usen conocimiento, usen sabiduría, usen lo que han aprendido acá adentro, porque tienen el privilegio de recibir palabra de Dios, tienen el privilegio de recibir una comprensión especial de la voluntad del Señor. Entonces, cuando estén con los de afuera, usen eso. Eso es lo que está planteando Pablo categóricamente. Es terrible saber que hay personas que amamos que están fuera.
pueden ser parte de nuestra comunidad religiosa, pueden ser parte de nuestra familia sanguínea, pero están fuera. Entonces el mandato de Pablo cobra sentido no como un acto discriminatorio, sino por el contrario, como un imperativo urgente, como un imperativo ineludible. Mis queridos y amados hermanos, el creyente, al ser ciudadano del reino de Dios, es peregrino y extranjero en el mundo. El incrédulo, por ser ciudadano del reino de Satanás, es forastero con respecto a la iglesia de Dios. Cuando un inconverso visita nuestros templos, él es el extraño. Pero la tarea nuestra es alcanzarlo con el Evangelio para que sea uno más de los que están dentro. Aunque la comunidad debe recibirle con cariño al inconverso y con los brazos abiertos, en tanto que no se somete al señorío del Rey de Reyes, sigue siendo uno de afuera. Y eso es muy triste y es muy preocupante. Aunque estén con nosotros, si no han nacido de nuevo, siguen estando fuera. El tercer elemento que nos regala este precioso versículo es redimiendo el tiempo. En otras palabras, ¿cómo podemos andar sabiamente para con los de afuera? Redimiendo el tiempo. Ya aprendimos que sabiamente significa usar conocimiento, el conocimiento que el Señor nos da, con los privilegios que tenemos de comprender su palabra. Eso tenemos que usarlo, y la experiencia también la tenemos que usar para comportarnos sabiamente con los de afuera. Pero hay algo adicional, y aquí me gusta esto, porque esto requiere una intencionalidad, una intención concreta. Dice, redimiendo el tiempo. Lea de nuevo el versículo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aquí la palabra redimiendo es una palabra que usamos mucho en teología cuando estudiamos la doctrina de la salvación. Es algo así como exaratsomenoi, exagaratsomenoi. Suena un poco raro, pero tiene la idea de exagorazo, que significa comprar en el mercado. Comprar en el mercado. Esto es muy interesante. Esta palabra era una palabra común del griego koiné, pero era una palabra común de la vida cotidiana, de las compras que se hacían en un mercado. Por esa razón, cuando Pablo utiliza aquí esta palabra para decir redimiendo el tiempo, es decir, comprando el tiempo, lo que Pablo está diciendo que para comportarnos bien con los de afuera, para actuar sabiamente con los de afuera, para usar el conocimiento del Señor y la experiencia que tenemos en el Evangelio, para ser sabios con los de afuera, tenemos que aprovechar cada oportunidad, tenemos que comprar cada ocasión, tenemos que intencionalmente reconocer que Dios nos va a dar preciosas oportunidades, pero hay que sacarle el máximo de provecho a esas oportunidades. ¿Para qué? Para que cada momento que tengamos la posibilidad de relacionarnos con alguna persona que está afuera, que no es salva, que no ha nacido de nuevo, esa oportunidad tenga el máximo de beneficio para esa persona. Ese es el peso de lo que Pablo les está diciendo a los colosenses acá. Caminen sabiamente, anden sabiamente, compórtense sabiamente, usen el conocimiento que tienen, usen las experiencias que tienen, pero aprovechen cada ocasión de manera intencional. Valoren cada oportunidad que tienen para estar con una persona que no conoce al Señor, para sacar el máximo beneficio de eso, como una compra bien hecha, como una compra intencional, como una compra inteligente. Esa oportunidad es valiosa para poder aprovechar ese momento. Sin duda alguna que una gran manera de ilustrar este principio nos viene del llamado padre del metodismo. Cuando uno estudia la historia de Juan Wesley, realmente se impresiona. Y solo destaco dos cualidades de Wesley.
de cómo él andaba sabiamente con los de afuera y redimía el tiempo, aprovechaba cada oportunidad. Una primera cualidad de Wesley que a mí me gusta mucho es su austeridad. Wesley no era un derrochador. Wesley no gastaba dinero en ropa muy costosa, no andaba jactándose de ropa muy a la moda o muy costosa o muy cara para jactarse con otros. Wesley vestía de manera bastante austera, era bastante discreto. Sus zapatos rara vez eran nuevos, pero siempre estaban limpios, siempre estaban brillantes. Su ropa siempre estaba bien remendada, siempre estaba bien limpia, bien tenida. Y esa imagen de Wesley contrastaba de una manera impresionante con muchos de los religiosos de la época que se jactaban por sus sombreros, por lo costoso de sus trajes, por lo ostentosa de su manera de vivir. En cambio, Wesley era muy austero, pero era limpio, era ordenado, era decente, era muy digno. Eso le permitía conectarse con todas las personas. Había mucha gente que estimaba a Wesley de una manera impresionante. Lo quisieron, lo amaron, lo respetaron, lo honraron, y su austeridad nunca ayudó a que no se alejaran de él. Tanto fue así que al momento incluso de su muerte, Wesley tomó acciones para pagarle el jornal a una persona que iba a trasladar su féretro, etcétera. Un montón de cosas relevantes que le hicieron a Wesley ganarse el favor y la atención de las personas. Andaba sabiamente con los de afuera, pero también redimía el tiempo. Hay algo que nos impresiona de Wesley y es la enorme cantidad de libros que escribió Juan Wesley. Y sabe, uno de los lugares en donde él usaba de escritorio para escribirlos era en la montura de su caballo. Mientras él se trasladaba de un lugar a otro para ir a predicar a un lugar, para ir a desarrollar alguna tarea, algún trabajo, alguna diligencia, él usaba ese tiempo de transporte para escribir sus sermones. Muchos de sus libros son el resultado de esos miles y miles de horas invertidas trasladándose de un lugar a otro. Ahí tenemos dos ejemplos de cómo andar sabiamente para con los de afuera y cómo redimir el tiempo. La pregunta que nos hacemos entonces en esta mañana es elemental. ¿Qué tan sabia es nuestra conducta cuando estamos con personas inconversas? ¿Cómo es tu comportamiento cuando estás con un inconverso? ¿Qué le conversas a un inconverso? ¿De qué le hablas? ¿Cuáles son tus temas favoritos? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Cómo es tu forma de pensar? ¿Dónde está el enfoque? ¿Son sabias nuestras palabras? ¿Son sabias nuestro comportamiento cuando estamos con un inconverso? ¿Qué tan intencionalmente usamos los conocimientos que el Señor nos ha dado de su palabra y la experiencia en el Evangelio que tenemos para actuar sabiamente, comportarnos sabiamente con los de afuera, para hablarles con sentido común, con discernimiento? ¿De qué manera aprovechamos cada ocasión para comportarnos sabiamente con los de afuera? ¿Qué tan intencionales somos para aprovechar esas valiosísimas oportunidades de tener una actitud de evangelización con aquellos que no conocen al Señor Jesucristo? ¿Qué tan lejos estamos de estos imperativos evangelísticos? Seamos claros, la iglesia hace tiempo que dejó de crecer como debería crecer. Hace bastante tiempo que las personas dentro de las congregaciones han más bien desarrollado una política de condescendencia con el mundo. En vez de alcanzar el mundo, ha dejado que el mundo le alcance a la iglesia. Parece que hay algunos para quienes es más sencillo tratar de convencer a los inconversos que están salvados. Parece que esa es la política ahora, sin siquiera hacerles ver cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento. Dicen que les aman tanto, que les convencen que pueden seguir viviendo en pecado y jugando a la iglesita, como los niños pequeños jugaban a la escuelita, simulando que son profesores, que son directores, que son inspectores o paradocentes. De igual manera, hoy día
Algunos ni siquiera motivan a las personas nuevas a congregarse. Solo les hacen creer que pueden predicar, que pueden adorar, que pueden crecer, pero sin nacer de nuevo. Están salvos. Convéncete, convéncete. Estás salvo, estás salvo, estás salvo, estás salvo. Como un mantra. Pero no se dan cuenta de que siguen afuera. De que siguen afuera. Y siguen afuera simplemente porque hay cristianos inescrupulosos, desobedientes, flojos, negligentes, que en vez de hacer lo que Dios les ordena, se inventan un evangelismo a su medida, un discipulado a la medida, y lo presentan sin darse cuenta del engaño diabólico del cual están siendo cómplices. Hermanos, no engañemos a los inconversos, haciéndoles creer que porque participan de alguna actividad evangélica ya están salvados. No participemos del engaño diabólico de este tiempo, que consiste en hacerles creer a las personas que porque le va bien económicamente están salvados y cuentan con el favor de Dios. No participemos de la farsa, de la mentira, de este supuesto amor negligente, de este supuesto amor meloso que le dice a los adúlteros que ya están salvos aunque sigan cometiendo adulterio. No participemos de este amor meloso que les dice a las personas que no hay ninguna exigencia. No participemos de ese juego barato. Por el contrario, andemos sabiamente. Usemos el conocimiento genuino de la palabra del Señor, no historietas vanas, vacías, que se repiten de generación en generación. No seamos unos falsos heraldos, poniéndole el sombrero de salvado a una persona que jamás ha nacido de nuevo. Andemos sabiamente con los de afuera, redimamos el tiempo, aprovechemos ese contacto, aprovechemos esa relación, aprovechemos ese vínculo, aprovechemos ese momento, no para engañarlos y hacerles creer que son lo que no son. Aprovechemos el tiempo para que la palabra del Señor entre en sus corazones y el Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia, de juicio, y se conviertan hacia Cristo y nazcan de nuevo y estén dentro y alcancen los verdaderos privilegios de un hijo de Dios. No les engañemos, seamos sabios, seamos honestos, evangelicémoslos de corazón. Por esta razón, el segundo imperativo evangelístico que Pablo presenta es bastante coherente con lo anterior. La evangelización exige una comunicación sazonada. Versículo 6, por favor. Leamos el versículo 6 nuevamente, capítulo 4, versículo 6 de Colosenses. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Me gusta esa ilustración, esa figura, esa metáfora, esta manera figurativa que tiene Pablo de describir cómo debe ser la comunicación evangelística. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Después de estar alertas para aprovechar todas las ocasiones evangelísticas, los colosenses deben tener cuidado de la calidad de su conversación. Los colosenses no solo debían estar atentos a cuándo hablarle a un inconverso, a cómo relacionarse con un inconverso. El otro foco que Pablo pone acá, imperativamente también como una orden, es que sus palabras estén siempre llenas de gracia. El correcto modo de hablar no es algo ocasional, sino que es, aquí dice siempre, en el griego es pántote. En todo momento, en cualquier ocasión, continuamente,
Nuevamente tenemos entonces acá un imperativo evangelístico en el que no corresponde esta lógica actual de decir, ahora estoy en modo evangelismo, entonces hablo como evangelista, imposto la voz y... No, no, eso no es el sentido. La idea de que nuestras comunicaciones deben estar llenas de gracia, sazonadas con sal, en la forma que está redactado este imperativo es algo permanente, es algo continuo. Nuestras palabras siempre deben estar llenas de gracia, siempre deben estar sazonadas con la sal. Nuestras palabras no deben estar, a veces sí, a veces no, porque no puede de una misma fuente salir agua dulce y agua salada. Esta manera de comunicarse de un hijo de Dios genuino, un verdadero nacido de nuevo, debe ser continuamente llena de gracia, siempre con gracia. Aquí la palabra logos, que se utiliza para vuestra palabra, tiene el sentido de discurso, tiene el sentido de conversación o como modo de hablar. La conversación entonces ha de ser en charity, es decir, con gracia. No en el sentido de un hablar gracioso, elegante, sino en el sentido de una conversación positiva, pura, grata. Que cada persona que escuche el hablar de un creyente genuino lo haga con agrado. Vuelvo a repetir esto, que nuestras palabras tengan siempre gracia debe producir que cada persona que nos escuche hablar lo haga con agrado. Hay gracia en esas palabras, hay verdad en esas palabras, hay conocimiento en esas palabras, hay una intención beneficiosa, genuina en esas palabras. Cuando los griegos usaban la expresión hablar con gracia, era sinónimo de una conversación brillante, de un tema bien elaborado, de un discurso hábil. Y aquí en particular, la forma en que Pablo lo utiliza apunta a que imitemos en su hablar al que mejor hablaba de todos, al más grande orador, al más grande predicador, al más grande maestro. Aquel que las personas lo escuchaban y decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Primera de Pedro 2, 21 al 23 nos da la clave. Mire lo que dice Pedro. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual, mire, no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué buen curso de comunicaciones nos estén siempre llenas de gracia. Tenemos que mirar a nuestro mejor modelo, al que debemos imitar en su forma de hablar, a Cristo Jesús. No se halló pecado en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué tan llena de gracia está la manera en que estamos comunicándonos con las personas que no conocen al Señor? ¿Hay pecado en nuestra boca? ¿Hay maldiciones? Cuando recibimos maldiciones, respondemos con maldiciones. Cuando sufrimos, empezamos a amenazar, ya te va a tocar, ya me va a tocar a mí, ese tipo de cosas. No, nada de eso estaba en las palabras de Jesús. Por eso sus palabras están absolutamente llenas de gracia, aun cuando reprendía, aun cuando exhortaba, aun cuando enfrentaba una situación dramática. Las palabras de Jesús siempre estaban llenas de gracia. Gracia aún para corregir, gracia aún para perdonar, gracia aún para interceder. Padre, perdónales. No saben lo que están haciendo. Gloria al Señor para siempre.
Esa frase que añade Pablo acá a tener palabras llenas de gracia, es la expresión sazonada con sal. ¿Ah? Alati ertumenos. En griego, eso nos da la idea de literalmente sazonar, acompañar, añadir con sal. ¿Qué significará esto? Bueno, la sal es un elemento en el tiempo bíblico, es un elemento que impide que se corrompa aquello de lo cual está saturado. Por ejemplo, si usted tenía un pez, llevaba un pescado a su casa y no se lo iba a servir ese día, necesitaba guardarlo para algunos días posteriores. Entonces la costumbre de la época era tomar ese pescado, sacarle, por supuesto, todos los interiores, aquello que no se va a comer, y luego lo sazonaba con sal, lo salaba, lo llenaba de sal. Y eso permitía que ese pescado no se corrompiera, que ese pescado no se hiciera dañino, no se pudriera. Sazonar algo, llenar de sal algo, es técnicamente entonces impedir que se corrompa. Por esta razón, el primer elemento de una conversación sazonada con sal es la limpieza de la palabra. Es limpiar, como se limpia el pescado, sacar todo de nuestras palabras, todo aquello que corrompe, y luego llenarla de sal, llenarla de esta capacidad divina de que nuestras palabras estén sin corrupción. ¿Cómo podemos ilustrar esto a la luz de la palabra del Señor? Efesios capítulo 4, versículo 29, el mismo Pablo utiliza la misma figura, pero con otra iglesia, y les dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo no puedo esperar que las personas reciban la gracia de Dios con mi mensaje si mis palabras en el fondo están corrompidas. Hay una mala intención, hay un deseo corrupto, si hay deseos mezquinos. No voy a llenar a la persona de gracia porque mis palabras están corrompidas. Primero tengo que limpiar mis palabras, tengo que arrancar la corrupción de mí para que mis palabras sean puras, sean limpias, sean sazonadas con sal y puedan dar gracia a los oyentes. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué resultado va a tener esto? Esto es una capacitación extraordinaria, porque va a permitir que nuestras palabras ayuden a la necesaria edificación de las personas. Por eso una buena pregunta que alguien puede hacer cuando está evangelizando, cuando está conversando con alguien de afuera, es: ¿esto edifica? ¿Esto que voy a conversar edifica? ¿Esto que voy a transmitir edifica, glorifica a Dios, trae honor y gloria para el Señor? ¿Va a ser un facilitador en la conversión de esa persona? ¿O mis palabras corrompidas, sucias, mezquinas, van a terminar alejando más a la persona del Señor? ¿Mis palabras van a ayudar a que esa persona viva en santidad o le van a convencer de que puede seguir siendo un pecador sin ninguna experiencia transformadora en su vida, con un evangelio paralelo, un evangelio humanista centrado en las ganancias temporales del pecado? No, mis hermanos, que nuestras palabras sean santas, sean puras, sean buenas y ayuden a edificar. No solo mis palabras habladas, también mis palabras escritas. Me gusta conversar con un querido amigo que es un fiel colaborador, y a veces cuando tengo la oportunidad de revisar las redes sociales y veo alguna publicación de mi amigo que no está muy centrada en palabras llenas de gracia, en palabras que van a comunicar algo bondadoso, le hago siempre un comentario: ¿esto edifica o no edifica? ¿Esto glorifica al Señor o no glorifica al Señor? No, no lo hago como un juicio escrutador, ni como un verdugo castigando las ofensas de mis amigos, sino que lo hacemos en el proceso de la mutua edificación que debemos tener los hijos del Señor. Si entre amigos cristianos no nos corregimos, ¿quién nos va a venir a corregir?
¿Quién va a venir a decirnos si lo que estamos haciendo o diciendo no es correcto? Aquí es donde la comunidad de fe, aquí es donde el valor de la iglesia cobra un sentido adicional. No esperes que sea siempre el pastor el que corrija a un hermano. No esperes que venga alguien de afuera a corregir a tu hermano o a tu hermana en Cristo. Si estás viendo algo que puede traer corrupción a lo que tu hermano está diciendo, escribiendo o comunicando, con el mismo amor, con la misma gracia con la que el Señor te ha perdonado, comunícate con Él, conversa con Él, ayúdale a mejorar su forma de comunicación. Esto es muy interesante porque luego el pasaje termina señalando un propósito muy claro, muy concreto para lo que es esta manera de comunicar. Dice a la parte final del versículo, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué buen final de este pasaje. Cuando nosotros desarrollamos un andar sabio, cuando nosotros desarrollamos la tarea permanente de comportarnos sabiamente, de conducirnos sabiamente, especialmente con los de afuera, en nuestra comunicación evangelística hacia ellos, utilizando el conocimiento de la palabra del Señor, usando adecuadamente la experiencia, teniendo perspicacia, entonces lo que vamos a hacer es comunicar con gracia, es hablar con gracia, es compartir palabras sin corrupción, palabras limpias, palabras que van a edificar, pero te aseguro que después de esa comunicación van a surgir preguntas. Si tus palabras son las poderosas palabras de Dios puestas en el corazón de una persona no regenerada, una persona que aún no ha nacido de nuevo, entonces van a surgir preguntas. Y las preguntas van a ser múltiples y variadas. Y aquí es donde muchos evangélicos tienen miedo. ¡Ay, yo no sé cómo responder, pastor! Bueno, acá el Señor nos está dando la clave. ¿Cómo responder cuando alguien pregunta? ¿Cómo vamos a saber qué responder a cada uno? Claramente, Pablo nos muestra que no hay respuestas estandarizadas, que la respuesta que necesita uno es distinta a la que necesita el otro. Por eso dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando andamos sabiamente, cuando comunicamos sazonadamente, vamos a poder saber qué respuesta sabia, basada en la palabra del Señor, necesita uno, otro u otra persona en el proceso de evangelizarles. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos amplía un poco este concepto. Pedro aquí en esa carta dice lo siguiente, sino, número 1, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Número 2, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro nos da claves concretas respecto de cómo vamos a estar capacitados para responder a cada uno las preguntas que nos hace. Primero, santificando al Señor en nuestros corazones. Santificar al Señor significa valorarle, apreciarle, honrarle, glorificarle, exaltar su precioso nombre, su naturaleza, sus atributos, sus obras, sus capacidades. ¿Cómo es Dios? Hay que santificarlo, pero de corazón, no de labios hacia afuera. Santificad a Dios en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa. Para estar preparado hay que estudiar todos los días, hay que capacitarse todos los días, hay que prepararse todos los días. No seamos como esas personas que estudian una carrera, aprenden 3 o 4 cosas y después nunca más se actualizan, nunca más se renuevan, nunca más crecen. Tenemos que estar cada día preparándonos mejor para servir mejor. Estad siempre preparados para presentar defensa. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Con qué actitud vamos a responder? ¿Enojados porque nos están cuestionando? ¿Tristes porque nos están cuestionando? ¿Muertos de susto porque a lo mejor no tenemos los estudios, los conocimientos? No. Hay que responder con mansedumbre, con esa paciencia, con esa macrotumia, con esa alma grande, generosa, que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros cuando nos regeneró, pero con reverencia también, recordando que de quien viene la información para responder no es de nuestra capacidad, no es de nuestra elocuencia, sino de la gracia abundante del Señor.
Bendito sea el Señor para siempre. También hay que responder a cada uno en particular. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, dice Pablo a los Corintios, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bendito sea el Señor para siempre. Cada persona es distinta, cada persona es un universo diferente, cada persona tiene una historia de vida diferente, pero el Señor en su multiforme sabiduría, en su gracia soberana, en su amor bendito, en su conocimiento ilimitado, nos puede proveer no solamente de las actitudes correctas, sino también de la respuesta correcta para bendecir a aquellas personas. Nunca se olvide, hijo de Dios, que usted es un heraldo del Rey. Usted tiene una misión sagrada. Usted está llamado por el Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no se engañe, no vaya a pensar que esta manera de hablar y responder a todos es una especie de debilidad, de mostrarse como un pajarito, como esos santones ahí que evocan una especie de paz ficticia. No. A veces las respuestas son bastante más enérgicas de lo que nos imaginamos. Ya estoy concluyendo, pero permítame leerle un pasaje que va a ilustrar de qué manera el Señor Jesucristo respondía a todos de la mejor manera posible y de la forma que cada uno lo necesitaba. Porque de hecho algunas palabras del Señor resultaron bastante complejas. Si usted quiere leer el pasaje completo, busque Juan capítulo 6, versículos 60 al 69, y ahí se va a encontrar con este relato que nos deja mucho que pensar. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado si no le fuere dado del Padre. Escuche esto. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué mensaje estamos comunicando a los de afuera, a los que queremos evangelizar, a nuestros familiares inconversos, a nuestros vecinos inconversos, a nuestros compañeros de trabajo o a los mismos hermanos que vienen a nuestra iglesia y que todavía no han nacido de nuevo? ¿Qué mensaje les estamos comunicando? ¿Qué les estamos diciendo a las personas? ¿Acaso es un mensaje lisonjero para que te amen a ti y no al Señor? ¿Acaso es un discurso de la prosperidad para que esa gente te dé su dinero?
¿Acaso es el mensaje del legalismo para que ellos crean que tú eres el más justo, el más santo, el mejor? ¿O es un mensaje del misticismo para que crean que tú tienes una conexión especial con la divinidad y recibes mensajes extrasensoriales en tus sueños, en tus comidas, en visiones y cosas por el estilo que en realidad están solo en tu afiebrada mente y en tus imaginaciones? Hermanos, hablemos las palabras de Cristo. Seamos buena tierra. Oigamos la palabra del Señor y entendámosla para que al ponerla por obra obtengamos mucho fruto. Usemos las palabras del Señor y hagámoslo con gracia, sin motivaciones mezquinas y corruptas. Prediquemos la palabra genuina del Señor y sí, algunos se van a sentir muy mal, muy ofendidos y no van a querer escuchar eso y se van a ir. Sí, hermanos, se van a ir. Pero recuerda que nadie puede estar dentro si no cree a las palabras del Señor. Nadie puede estar dentro si no obedece al único Señor. No a ti, no a mí, al único Señor. No participemos de un engaño. Estamos en un tiempo terrible. Muchos discursos de autoayuda hoy día se maquillan como sermones. Muchas filosofías humanistas hoy día se maquillan como sabiduría teológica. Muchas declaraciones de la psicología del humanismo hoy día se maquillan como sermones, como consejería bíblica. Tengamos cuidado. Obedezcamos estos dos imperativos. Primero, cuidemos nuestra conducta, nuestro comportamiento, andemos sabiamente para con los de afuera. Redimamos el tiempo, aprovechemos cada ocasión para compartir la palabra del Señor y apoyar ese mensaje con una conducta consecuente de un nacido de nuevo. Y luego prestemos atención a lo que estamos diciendo, a cómo nos estamos comunicando, a qué estamos anunciando, qué estamos diciéndole a las personas. No sea cosa que estemos siendo ciegos, llevando a otro ciego al mismo hoyo. Pero si tú eres de verdad un obediente hijo de Dios, aprovecha cada ocasión que el Señor te da para conocer la palabra, para entender la palabra, para aplicar la palabra a tu propia vida. Seamos como Esdras. Esdras tenía una tarea tremenda, era un sacerdote en los tiempos de la restauración. Tenía la misión de enseñarle la palabra al pueblo de Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Primero, dejó que la palabra del Señor entrara en él, la entendiera él, la aplicara él, y recién entonces se la quiso comunicar y enseñar a los demás. Hagamos eso, hermanos. Si sientes que hasta aquí tus comunicaciones no están dando el resultado adecuado, si tu estrategia para alcanzar a los inconversos es ofrecerle sanidades, milagros, prosperidad económica o algún tipo de mejoramiento emocional, déjame decirte que eso es de muy corta duración. Eso lo puede ofrecer una secta también sin tener a Cristo gobernando en ella. Eso lo puede ofrecer un programa de autoayuda también. Eso no es la principal necesidad de tu amigo, de tu vecino, de tu familiar inconverso. La principal necesidad de los inconversos es ser salvos, es ser redimidos, es ser perdonados. Y cuando conozcan al Señor Jesucristo, todas esas bendiciones van a estar allí asociadas, siempre y cuando prediquemos el mensaje correcto. Si te animas, haz esta oración junto conmigo.